Y bueno, empezamos con dándole la bienvenida. Entonces, pues Lina, siempre es un placer eh, aquí tenerte en la Universidad del Valle y sobre todo compartiendo toda esa experiencia que tú tienes en este tema. Estamos con el firme propósito desde la escuela y desde el departamento de proyectos de fortalecer esta línea que nos interesa, la arquitectura del paisaje, como una práctica que cuando hacemos una revisión hacia atrás de los proyectos que han hecho nuestros egresados, nuestros ilustres egresados, que bueno, hay un montón de profesores también, pues vemos que es un tema que de pronto no se llama así, pero sí hay interés, ¿sí? Arquitectura del paisaje, pero sí hay mucho interés en ahondar, en revisar, en trabajar esa escala. Y bueno, pues creo que sobra la bienvenida, eres pues muy bienvenida aquí a la Universidad del Valle. Para los que no saben, la invitación a Lina Flores está guiada desde el taller vertical de lugar y paisaje, paisaje y lugar, ya aclararemos el nombre, que es un taller vertical nuevo en el centro profesional en arquitectura desde el departamento de proyectos. Entonces, pues también hoy guiará la sesión, guiarán la sesión los profesores Gustavo, Luis Orlando y Paulo. Entonces, bienvenida, Lina. Me encanta volver a verte ese trabajo que presentaste la vez pasada en el taller maravilloso sobre los mapas y bueno, creo que hoy será también muy interesante ver lo que tienes que contarnos. Entonces no le doy la palabra a Luis por ahora y a Lina, pues ya que haga la presentación formal. Gracias. Bueno, pues primero, gracias a todos por estar aquí. Muy buenas tardes. Pues Lina, bienvenida. Es como la tercera vez que ya te vamos trayendo, siempre con cosas nuevas. Creo que los estudiantes del taller ya te conocen, ya hay cierta familiaridad. Entonces, pues obviamente te agradecemos de antemano el tiempo que dedicas a estos espacios. Sé que lo haces con mucha rigurosidad. Para todos, pues Lina Flores nos ha venido acompañando en como nuestra vida arquitectónica de Colectivo 720 desde hace mucho rato, desde hace muchos años que iniciamos en Medellín, pues conocemos como su trayectoria. Ella es arquitecta, también es diseñadora gráfica y ahora pues, terminó el máster en paisaje en la Politécnica de Cataluña, entonces pues tiene muchas cosas que compartirnos desde ese punto de vista y pues no, nada, Lina, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias. Pues empecemos entonces. Bueno, mientras compartes ahí la presentación para todos, la dinámica es como la siguiente. Pues entendiendo en que este es un espacio para la interacción, pues al final todos los que tengan una pregunta, por favor la hacemos como la mano levantadita o la anunciamos en el chat y la enunciamos como para tener una cercanía más con Lina, pues, y de parte de ustedes. Y los que en algún momento tengan, no sé, problemas de micrófono o algo y quieran hacer una pregunta, la escriben y posteriormente se las podemos enviar. Le pedimos el favor a Lina que nos la conteste y se la podemos enviar posteriormente escrita. Así generamos y damos alusión más a la participación más directa, que, aunque estamos lejos, pero pues la idea es sentirnos más cerca, ¿vale? Bueno, pues gracias por invitarme a esta charla. La he decidido titular Lecturas del Paisaje y tratar de compartir con ustedes este pensamiento que he venido construyendo durante los últimos años sobre cómo se lee el paisaje y cómo a partir de la lectura podemos tener herramientas para actuar sobre él. Y hablo de lecturas en plural porque son varias realmente las que se tienen que hacer sobre el territorio. Entonces, bueno, voy a hacer como una especie de disclaimer aquí porque para venirme a hablar sobre esta presentación, pues estoy haciendo este recurso de charla con fotografías, pero voy entonces a hacer como una especie de paradoja sobre cómo son esas lecturas y que no solamente tienen que pasar por la vista. Entonces empezamos con esta frase sobre el escaso ver y el mirar, y es muy interesante porque
escoger esta frase para mí representa un montón de cosas. A ver, yo soy paisajista, pero mi base fue arquitectura y no sé si ustedes comparten conmigo esta experiencia que tuve cuando estaba en la facultad y es que nosotros estamos tocados interiormente como por todas estas teorías y corrientes sobre lo que para un arquitecto significa ver, como esa posición del ojo del arquitecto que ve su obra, que ve el espacio, que ve la materialidad y la luz. Sin embargo, esto nos pone como en el plano del observador, o sea, nos aleja un poco del objeto y cualquier criterio que nosotros tengamos sobre ese objeto siempre va a estar sesgado como por la interpretación personal y sobre todo el background que nosotros tengamos. Entonces, el mirar y el ver realmente se me antoja como una especie de ejercicio relativo, ya que pues depende por completo de quién sea este observador. Y pues no es extraño que nosotros como humanidad le hayamos dado mayor importancia justo a este sentido, al de la vista, pues porque hemos extraído o somos muy capaces de extraer muchísima información del mirar y del observar. Pero no todo siempre tiene que pasar por aquí y esa es como una de las cosas importantes de esta charla y es que tenemos que empezar a leer el paisaje desde muchas otras cosas, aunque el observar también es parte de ella. Y es que si vemos esta imagen y nos quedamos solamente en un análisis visual, podríamos entrar en una carrera de tal vez dos opciones. Primero, describirla por completo o tal vez enumerar como los elementos que vemos ahí. Entonces, probablemente podríamos empezar como cielo, montaña, matorral, torres eléctricas, pero si fuera así, se nos escaparía el pequeño y contundente detalle que está ahí en esta imagen, que no se ve, pero que le da un sentido completo a la imagen que vemos. Y entenderlo solamente es posible si nos damos la oportunidad de leerlo, de estar allí y poder entender qué es lo que sucede. Lo que ante nosotros se muestra como un camino, como con rocas, este camino realmente es una riera seca del Mediterráneo, con lo cual por periodos se seca el cauce y lo que vemos realmente son unas dinámicas vegetativas anuales que funcionan bastante bien con las crecidas, o sea, se mueren cuando las crecidas del río vienen. Y claro, para nosotros puede ser completamente confuso porque para nuestra realidad estamos acostumbrados a ríos caudalosos y permanentes. Por eso realmente no podemos fiarnos solamente de lo que vemos, sino que debemos resistirnos como a esas visiones puramente estéticas o escénicas. Entonces, casi que a las dos primeras diapositivas tendríamos como la primera conclusión de esta presentación, que sería que primero el paisaje no solamente se va a leer con los ojos, sino que requiere más sentidos que puedan configurar toda la experiencia, pero también que no es un proceso individual como yo el observador, sino que realmente el paisaje se alimenta de muchos saberes y que por tanto es una visión compartida y multidisciplinar. Entonces empecemos este recorrido a través de esos otros componentes por medio de los cuales podemos leerlo y que al final sumarlos todos pues nos dan como un entendimiento completo del paisaje. Y esta otra manera de leer, por ejemplo, es el recorrer el paisaje y para eso he traído este libro de Francesco Careri que se los recomiendo muchísimo, que se llama Worldscapes. Y aquí Careri lo que nos trata es de acercar al paisaje a través de la experiencia del andarlo como la mejor práctica para reconocerlo y entenderlo. Y es súper interesante porque él realmente nos empieza a contar todo a través de una leyenda, que es la leyenda de Caín y Abel, como una especie de analogía a la división del trabajo. Entonces Caín, que es el sedentario, el que se dedica a la agricultura, eh, estaba como solamente enfocado en agricultura y todos los procesos agrícolas, mientras que Abel, en cambio, era el pastor, el que podía recorrer el paisaje. Entonces, claro, lo que se dice es que Abel tenía una carga menos pesada por su trabajo porque simplemente tenía que recorrer el territorio y le dejaba como mucho tiempo para el ocio o para dedicarse a otros asuntos, mientras que Caín estaba completamente sumergido en todas las actividades agrícolas. Entonces, pues no era sino esperar que algo pasara y que Caín le tuviera envidia a Abel y que terminara matándolo. Pero lo interesante de esta aproximación de Carreri es que nos muestra que Abel, gracias a recorrer el territorio, pues era capaz de mejorar sus capacidades intelectuales y de entender al espacio como un universo simbólico y que
podía, gracias a que encontraba un montón de elementos mientras andaba, hacerse como una especie de mapa mental a partir de esos elementos. Y esto realmente es muy importante porque si nos imaginamos como una especie de comparativa entre cuál es ese conocimiento o esa idea abstracta que tiene el territorio Caín o Abel, nos damos cuenta que para Caín, al ser agrícola, está muchísimo más acotado y probablemente se le escapan elementos que para Abel, que podía recorrer grandes extensiones de ese territorio, le era muchísimo más fácil leer gracias a que nosotros, pues evolutivamente, como tenemos esta capacidad de reconocer patrones, pues para Abel era muchísimo más fácil reconocer cualquier tipo de cambio que había en el paisaje. Es decir, el andar le daba a Abel la posibilidad de entender esa dupla escala y tiempo. Esa es la siguiente lectura que vamos a hacer. Y es que la escala y el tiempo realmente son como algo que va a permear todas las lecturas porque siempre van a estar influenciadas por ello, pero aparte, pues son unos abstractos que podemos reconocer dentro del territorio. Entonces, pues nada, en el Renacimiento se rompió con las jerarquías religiosas y situaron al ser humano como el centro, pero no solamente como el centro, sino como la medida de todas las cosas. Y esto realmente impregnó todos los saberes, en especial la ordenación territorial. Pero el paisaje realmente se quedaba corta si tenía al ser humano como medida. Y esto es muy interesante porque no importa si la tecnología avanza un montón y nosotros podemos aumentar nuestra expectativa de vida, para el paisaje, digamos 80 años, pueden ser al mismo tiempo mucho o muy poco. Y eso me recuerda un montón este calendario cósmico que hizo Carl Sagan, que es un claro ejemplo de cómo comparar dos escalas. Una que para nosotros es muy reconocible, como lo es ese calendario gregoriano, con una escala de tiempo cósmico. Entonces nos dice más o menos que nosotros, bueno, esto seguramente lo saben, que nosotros somos, bueno, que la historia o que el humano aparece en el último minuto del último año del calendario cósmico. Y que probablemente, pues esto nos lleva a pensar que cualquier acción que nosotros hagamos del territorio realmente va a poder influir aun cuando nosotros no estemos. Por tanto, otra conclusión de esta presentación podría ser que por más que nosotros intentemos diseñar un paisaje en este momento, este paisaje realmente, su evolución nos va a sobrepasar nuestra existencia y por tanto es ilógico pensar que nosotros podemos diseñar un paisaje como una imagen final de él. Siempre va a estar en movimiento. Y digo esto porque hay que tener claro que el paisaje tiene unas dinámicas escalares y temporales diferentes a las humanas y que por tanto, pues reconocer que el paisaje puede tener varias dinámicas nos permite comprender uno de los términos que es más importantes en el paisajismo, que es la sucesión ecológica. Y entonces, esta, por ejemplo, es una imagen de sucesión ecológica básica o ideal. Y entonces empieza con una afloración de la roca madre. Estas rocas tienen algún tipo de fisura y se generan como una especie de diaclavas, que son como esas fisuras o grietas dentro de la roca donde se empiezan a acumular sedimentos o agua, en especial aguas lluvias que son bastante ácidas y empiezan a colapsar la roca, a que se saprolice o que se disuelva, y esto empieza a generar la estructura del suelo que nosotros conocemos. Entonces empiezan a aparecer las primeras plantas que realmente hago como un paréntesis y es que aquí en Colombia las hemos llamado un poco mal, aquí las conocemos como malas hierbas, pero realmente son riquísimas, son súper lindas y tenemos que empezar a quererlas muchísimo, que se llaman plantas adventicias o pioneras. Y estas adventicias tienen una característica especial y es que normalmente son anuales. Eso significa que a un año se van a morir, pero cuando se descomponen en la tierra, pues generan como una especie de capa orgánica que va a ser el sustrato donde se van a poder venir otras herbáceas un poquito más grandes. Luego podrían dar paso a matorrales. Estos matorrales podrían llegar a servir como sombra para los primeros arbustos y primeros árboles y luego cuando estos árboles se pueden desarrollar y hay una comunidad extensa de estos árboles muy bien desarrollados, pues podríamos entenderlo como una especie de comunidad clímax. Entonces, si nosotros pudiésemos pasear por un territorio así, pues nos daríamos cuenta que por las características de estos árboles, porque pueden desarrollarse bien, porque su copa tiene un buen desarrollo según el tipo de especie arbórea que sea, pues podríamos estar hablando de que este lugar tiene comunidades en clímax.
Pero leer el tiempo o leer a través del tiempo no solamente se refiere a temas completamente ecológicos, sino que también la historia de un lugar nos puede dar pistas sobre lo que ocurrió en el territorio. Y que probablemente lo que nosotros conocemos hoy como algún lugar de ese pues del territorio en general o del planeta en general, no necesariamente fue así, pues como a lo largo de la historia. Esta cartografía fue una cartografía que hice como preanálisis para empezar mi tesis de maestría. O sea, esto no llegó a mi tesis, pero fue una de las cosas que me ayudó. Y es que con esto me pasaron dos cosas. Cuando yo llegué a Barcelona, pues como los primeros 15 días de Barcelona yo no la conocía, así que básicamente era una turista. Y me pasaron dos cosas que yo no entendía mucho. La primera es que cuando tú conoces la playa de Barcelona, te das cuenta que la arena es completamente diferente, nada parecido a las playas que nosotros tenemos en Colombia, ni del Caribe ni del Pacífico. Era como más parecida a una arena como de agregado fino de obra. Y eso me parecía sumamente extraño porque no había conocido nunca una playa de esa manera. Y lo otro es que si nosotros, por ejemplo, hiciéramos un corte transversal por la ciudad, pues nos daríamos cuenta que aquí hay una montaña que llega al nivel del mar, por lo tanto, lo más probable es que esto sea casi una línea perfecta en pendiente, pero aquí donde está esta manchita rojita, que corresponde como a la parte de la ciudad fundacional de Barcelona, realmente esta ciudad está como un nivel muchísimo más alto que el resto de la ciudad. Puede estar, no sé, unos metros más arriba que el resto de la ciudad. Eso me parecía súper extraño y realmente no lo conectaba muy bien. Fue cuando empecé a hacer mi tesis de maestría que empecé a escarbar sobre cartografías antiguas, que me empecé a dar cuenta que esa línea de litoral que había en Barcelona, pues difería bastante de la línea actual que nosotros tenemos. Y lo que me empecé a dar cuenta es que no sé si ven esta línea punteada se parecía más a lo que aparecían en las cartografías antiguas que realmente esta super línea negra. Entonces lo que me enteré es que realmente Barcelona, gracias a ciertas obras que ha tenido y algunas dinámicas litorales, casi todo ha sido una ganancia de tierras al mar. Por lo tanto, las playas de Barcelona realmente son playas artificiales. Y entonces esto es un GIF que hizo el Museo de Historia de Barcelona y si nos concentramos más en la línea litoral que en los asentamientos en rojo, pues es bastante claro cómo Barcelona le fue ganando ese territorio al mar. Entonces, si vemos realmente, si nosotros no entendemos también la historia, pues yo no podría entender que realmente el territorio como de primera línea de mar es un territorio completamente artificial y por tanto tiene unas dinámicas diferentes a cualquier playa que haya cercana que sí sea natural completamente. Entonces, esto es otra lectura, que es una lectura a través de la historia. Y entonces pasan cosas. Y otra de las lecturas es que hay perturbaciones, hay cosas que perturban el paisaje y hay dos tipos de perturbaciones, las naturales y las antrópicas. Entonces, en las naturales, ¿se acuerdan de la sucesión ecológica que les había mostrado hace unas diapositivas? Que era como la manera idónea en la que se iba desarrollando o evolucionando un paisaje. Pues bien, ¿ustedes alguna vez jugaron el juego de la oca o el juego de la escalera? Que uno va tirando un dado y va avanzando como casillas y si llega a cierta casilla pues se tiene que devolver. Bueno, eso es básicamente lo que pasa con este tipo de sucesión, se llama secundaria y es porque seguramente hubo una perturbación en el paisaje y entonces todo el paisaje se ha tenido que devolver y empezar de nuevo. Entonces, en este caso, por ejemplo, fue el fuego, que si ven, realmente había una estructura de unos árboles bastante grandes, seguramente en clímax, y aquí van a tener que volver a empezar todo el sistema. ¿Qué tipos de sucesos pueden ser perturbaciones naturales? Incendios, terremotos, inundaciones, deslizamientos. En el caso de la siguiente imagen, que es esta, esto es un incendio, pero no siempre tenemos que pensar en el incendio como algo malo, sino que probablemente lo podemos empezar a pensar como una herramienta de gestión del paisaje. Y es que hay bosques, por ejemplo, como el del pino blanco o el Pinus halepensis, que necesitan del fuego, o sea, necesitan de altas temperaturas para que las piñas se puedan abrir y soltar sus semillas.
Estas son las piñas del Pino valepensis, las que están aquí abajo, y realmente necesitan del fuego para que pase. Así que si nosotros, por ejemplo, fuésemos a leer este paisaje, entenderíamos que el fuego hace parte completamente de las dinámicas de él y por tanto tendríamos que tenerlo como una herramienta de paisaje. ¿Y qué pasaría entonces para nosotros poder hacer cualquier acción sobre él? Tendríamos que tener en cuenta que para poder que se propicien estos incendios, pues si tendríamos que incorporar material vegetal, probablemente este sería leñoso para que así se incentive el fuego. Y si nosotros en cambio lo que necesitamos es proteger, digamos, una residencia o una zona residencial gigante, pues vamos a tener que variar esa vegetación y probablemente vamos a tener que incorporar una que absorba más agua, que retenga más agua para que le sea muy difícil entrar en fuego. Y otra de las cosas que es muy importante cuando tenemos que hacer algún tipo de aportación de fuego en nuestro proyecto es que tenemos que empezar a generar una especie de cortafuegos, que son como esta especie de caminos que separan un lugar del otro, que ayuda a dos cosas. Primero, pues que si hay un incendio que se está saliendo de control, pues puedan llegar los bomberos y pasar su camión por allí, pero también porque el viento lo que va a hacer es aumentar el área afectada y por tanto, pues tendríamos que intentar que el viento no llegue a las copas de los árboles vecinos y por tanto se hace esta separación. Pero no todas las perturbaciones son naturales, sino que también son antrópicas. Y esto quiere decir que son modificaciones con alto poder destructivo y que probablemente fueron hechos o impulsadas por el ser humano. Es más, en este momento se habla como antropoceno, que fue como una palabra que están usando bastante en este momento para referirse al Holoceno en el que estamos, debido al significativo impacto global que han tenido las actividades humanas en los ecosistemas terrestres. Entonces, bueno, si se acuerdan cuál es el flyer de esta charla, pues esta imagen nos permite identificar varias perturbaciones. La primera, bueno, vamos a entender un poco de qué se trata esta imagen. Es una ortofotografía y a partir de una ortofotografía, pues vamos a ver cuáles son esas como perturbaciones que se dan. Aquí hay un centro poblado, aquí hay otro centro poblado y si yo tuviera esta ortofoto en un color normal, vería todo esto verde y podría entenderlo como una especie de corredor ecológico. Pero gracias a que le alteré un poco los colores, me es muchísimo más fácil entender qué está pasando allí. Lo primero que vemos es que hay unas perturbaciones de tipo vial que lo que hacen es comunicar estos dos centros urbanos. Entonces, si vemos aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Y eso lo que hace es que realmente esa mancha que nosotros podríamos llegar a ver verde se va a ver interrumpida por eso y realmente ni la vegetación ni la fauna van a poder atravesar. Lo otro es que si vemos, hay como unas manchas azules y hay otras manchas que son como magentas. Las magentas son los lugares donde hay vegetación arbórea y las manchas azules es donde hay vegetación herbácea, no sabemos de qué tipo. Entonces, otra perturbación que podemos identificar ahí es que todas estas manchas azules realmente hacen parte de parcelas agrícolas y aunque esto no es malo del todo, sí que la parcelación agrícola extensiva puede desplazar bastante la fauna local. Entonces, como vemos, si yo fuera un animalillo que tuviera que ir de esta zona A a esta zona B, pues realmente empezaría a tener un montón de problemas porque no hay un cobijo suficiente como para yo poder atravesar. Aparte, estas zonas fucsia, por ejemplo, son lugares en los que se retiró por completo la capa vegetal y por tanto, pues también empiezan a aparecer como una perturbación. En este caso, esta es una zona en la que hay un club de golf. Entonces, ¿cómo se podría lidiar con esto, con este tipo de perturbaciones humanas? Pues bien, si yo tengo como, esto es un meme, es súper interesante porque eso es como lo que estamos intentando ver, es que realmente cuando nosotros tenemos una perturbación de tipo vial, pues realmente es muy difícil pasar, tanto por fauna y por flora. Entonces, aquí en Colombia se han empezado a hacer como algunos pasos de fauna y normalmente localmente lo que solemos ver son este tipo de pasos aéreos pero disminuye por completo la tasa de animales que pueden cruzar porque no todos pueden trepar y no todos tienen el peso suficiente para que esto lo soporte. Entonces, hay dos tipos de estructuras que se hacen, que son
unos pasos de fauna tipo puente, que son estos que tratan de simular muy bien el terreno de los dos lados para que los animales puedan pasar, o unos ecoductos o pasos inferiores que depende de la especie a la que con la que se vaya a actuar, pues se diseñan este tipo de pasos y pasan por debajo de las vías. Como disminuyendo la escala de macro territorial a ciudad, pues volvemos un poco con este ejemplo que les contaba de mi tesis de maestría, y es también sobre el litoral de Barcelona. Entonces, como les decía, las playas de Barcelona son artificiales, y en este caso lo que podemos ver en esta secuencia de fotos es que entre el 2010 y el 2011 se hace una aportación de arena para la playa, pero vemos que en los años que siguen, pues el mar realmente se ha empezado a tragar esas playas. Y entonces, más o menos, pues, si vemos estas dos imágenes que son las más dramáticas, pues nos podemos dar cuenta de qué es lo que está pasando. En el 2018, esta playa tenía más o menos 25.5 metros y para el 2019 casi se había perdido por completo. Entonces, una de las principales perturbaciones que podemos estar viendo con esta imagen es una que hemos empezado a acelerar con bastante fuerza, y es la de la crisis climática. Entonces, para lo de la crisis climática, pues nuestros escenarios no pintan para nada bien. Hay una empresa que se llama IPCC, que lo que hace es tratar de ejemplificar esos escenarios a futuro y darnos como cuáles serían esos tres escenarios típicos, como el moderado, el medio y esto va a ser un desastre apocalíptico, para que las ciudades empiecen a tomar como planes y acciones. Pero claro, para Barcelona, por ejemplo, decía que para el 2100 el nivel del mar solo iba a subir 60 centímetros. Y esto, pues bueno, a todos nos llegará hasta las rodillas, no debe ser muy problemático, 60 centímetros probablemente no sea mucho, pero claro, el problema es que hay que sumarlo con otros eventos que también hemos hecho nosotros que sean una perturbación, como por ejemplo el cambio en los regímenes eh, de lluvias, y que se han empezado a generar como más tormentas. Entonces, nosotros le tendríamos que sumar al nivel del mar este oleaje, aparte por tormentas, aparte un efecto que pasa en las playas que se llama subducción, aparte una erosión anual que se hace promedio en pues que depende de cuál playa y qué régimen de oleaje tengan, se va calculando, y aparte pues todas esas lluvias. Con lo cual, si nosotros empezamos a sumar todos esos datos, probablemente vamos a tener olas o subida del mar de aproximadamente 2 metros. Con lo cual, para 2100, por ejemplo, en Barcelona se plantea que llegaría más o menos hasta esta línea roja, lo cual llevaría a pensar que pues no solamente se van a perder todas las playas artificiales de Barcelona, sino que también vamos a poner en riesgo pues partes del frente marítimo que corresponden a zonas residenciales. Esto sería como esa foto de cómo sería una Barcelona sin playas. Y bueno, vamos bajando la escala, ya es a nivel de un parque de ciudad. Este proyecto es del paisajista James Corner y se llama Fresh Kills Park. Es en Staten Island. Y esto es muy interesante porque este lugar era realmente un vertedero. Entonces, pues como el ayuntamiento de Nueva York saca esto a concurso y pues empieza a resolver, o sea, la idea era que se resolviera el cambio, la restauración del paisaje en este parque perdón, en esta zona que pasara de un relleno sanitario a un parque. Entonces, lo interesante es que este paisajista empieza a reconocer que hay dos perturbaciones realmente en este territorio, y que aunque una de ellas es el relleno sanitario, la otra no es tan evidente, pero sí que hace parte de una perturbación antrópica. Entonces, para lo primero, pues hace todo el tratamiento de rellenos que se haría, pues que se tecnificaría en este lugar. Pero aparte, pues va a resolver el siguiente, que es la del cambio climático. ¿Y por qué la del cambio climático que no se ve tanto aquí? Y es que si nosotros recordamos, pues como en Estados Unidos, en esta parte como de la costa, llegan como unos periodos de huracanes bastante fuertes y azotan bastante a Estados Unidos.
Entonces, lo que ha pasado es que se ha aumentado no solamente la violencia con la que llegan estos huracanes, sino la cantidad de huracanes promedio que llegan anualmente a azotar las playas. Entonces, cuando se hizo el cambio de uso de suelo de este lugar a un lugar como de desechos, pues se perdió por completo como la dinámica normal que tenía este lugar. Y es que realmente funciona como una especie de esponja. Entonces, lo interesante es que él se dio cuenta que esto realmente funcionaba como un motorcito y que tenía que volverlo a engranar a las dinámicas locales. Y lo que empezó a generar fueron como una especie de balsas de laminación, en donde cuando llovía mucho o había una tormenta, pues estos lugares podían recibir toda esa agua y permitir que no llegara toda a estos espacios residenciales. Y fuera de eso, cuando llegase un huracán y volviera todas las aguas adentro con un oleaje muy grande, pues esto funcionara como una esponja, debilitara la ola y aparte recibiera como todo el impacto antes de que llegara a la ciudad. Entonces, son dos perturbaciones y en este caso, pues el paisajista trató de resolverlas las dos. Pero como vemos, si hemos estado empezando a bajar de escala, pues les voy a contar que eh, hace muy poco tuve que asesorar a alguien para la compra de un lote y nos estábamos metiendo a una página que se llama 100 cuadras y empezamos a ver lotes ahí y bueno, me he robado un poco las imágenes de este portal, pero nos va a servir para hacer un recorrido y darnos cuenta que aunque todas estas perturbaciones que hemos visto son como macroterritoriales, realmente nosotros podemos llegar a tener acciones muy contundentes dentro del territorio y que pues son perturbaciones y que hay que tenerlas en cuenta y que si vamos a diseñar hay que empezar a reconocerlas. Entonces, perdonen si, si las imágenes están muy de mala calidad, pero creo que va a ser un ejercicio interesante. Entonces, empecemos con esta. Para identificar lo que pasa en la imagen de la izquierda, la perturbación que hubo fue movimiento de tierras. Entonces, en esta perturbación por movimiento de tierras pasó una cosa y es que se quitó toda la capa vegetal. Entonces, seguramente las personas que hicieron este movimiento de tierras trataron de poner césped. Normalmente este tipo de césped viene como si fuera una especie de tapete, o sea, viene ya como con una capa de materia orgánica y se fija al territorio, pero como vemos, pues realmente no funcionó en algunas partes porque vemos que hay como una especie de manchas marroncitos aquí y por aquí donde realmente este césped no pegó. ¿Qué pasa? El hecho de haber hecho esta modificación en el terreno y de haber puesto césped lo que hace es desplazar la vegetación que había en el territorio. Entonces, pues podríamos estar diciendo que está como en el primer año de la sucesión ecológica. Este es bastante especial porque es muy fácil de detectar cuál fue la perturbación. Es que aquí fue una tala de árboles. Entonces, si vemos como hay unas especies de tronquitos, pero no todos los tronquitos están normales, sino que ya empezaron a haber unos rebrotes, con lo cual eso me está hablando que seguramente está entre el año 2 y 3 de una sucesión secundaria. Este es increíble porque este está mostrándonos exactamente cuál es la perturbación y no solamente cuál es la perturbación, sino que está pasando en ese instante justo. Y la perturbación aquí que hay es perturbación de tipo erosión por ganadería. Y se llama ganadería no solamente porque sea ganado lo que esté allí, pueden también estar caballos. Y lo que pasa es que con sus pezuñitas van estripando bastante duro el terreno y lo que hacen es empezar a quitarle como la aireación que tiene el terreno por dentro y esto hace que no pueda infiltrar el agua. Entonces, cuando hay lluvias muy fuertes, lo que hace es que se agrieta el terreno, como se ve aquí, por ahí pasa el agua, pero realmente no se infiltra, o sea, no se mete dentro del terreno. Y la cosa que pasa cuando el terreno no tiene agua, pues es que tampoco puede haber vida y por tanto no hay vegetación. Entonces, estamos en ese momento en el cero de perturbación. En este, pues bueno, este probablemente va apenas a arrancar con esa sucesión secundaria,
pero es muy fácil darse cuenta qué es lo que pasó porque es justo el ejemplo del libro. O sea, si nosotros vemos el color del suelo y vemos el color de los tallos, pues podríamos darnos cuenta que lo que pasó aquí fue que recientemente hubo un incendio. Y no solamente hubo un incendio, sino que si miramos hacia atrás, nos podemos dar cuenta que hubo también una remoción de la capa vegetal porque seguramente hubo un movimiento de tierras allí. Entonces aquí también estaríamos en el punto cero. Pero saliéndonos de esas perturbaciones antrópicas, pues tenemos este ejemplo que podría ser una perturbación natural, podría ser, perdón, un ejemplo de sucesión primaria. Y en este momento nos daríamos cuenta que estaríamos más o menos aquí entre herbáceas y matorrales. Y apenas aquí empiezan, por ejemplo, a aparecer los primeros indicios de arbolillos. Y si hiciéramos un close-up, o sea, nos acercáramos más al territorio, entonces podríamos darnos cuenta que al bajar la escala, pues muchas de las cosas que encontramos, como la vegetación esta que les decía de malas hierbas, pero que de ahora en adelante las vamos a llamar pioneras o adventicias, es que nos van a dar también mucha información sobre el lugar donde vamos a trabajar. En este caso, si encontramos a estas preciosas en el territorio donde vamos a trabajar, que se llaman Verónica chamaedris, pues podríamos entender que el lugar donde estamos trabajando es un terreno ácido y por lo tanto todo el material vegetal que nosotros incorporemos va a tener que responder a estas características o a estas necesidades. Entonces pasemos a no solamente todo aquello que determinó el paisaje y todo lo que lo compuso, sino que también vamos a encontrar cosas que afectan que no son como parte del paisaje en sí, pero que también las afecta. Y entonces vamos a encontrar, por ejemplo, eventos climatológicos, eventos hidrológicos, eventos meteorológicos. Vamos a encontrar la composición del suelo, el soleamiento, los vientos, entre otros. Todos estos son factores naturales que van a afectar a nuestro territorio y que lo van a moldear de alguna manera. En este caso, este fue un estudio que se hizo para una riera que se llama la Riera de San Clemente, y no sé si se acuerdan la primera imagen que les contaba sobre el río seco. Bueno, pues esa foto corresponde a este lugar, justo está tomada más o menos como por este lugar, y lo que se pedía era que nosotros hiciéramos una restauración de esta riera. Entonces, cuando nosotros intentamos ir a recorrer el territorio, realmente nos encontramos con un obstáculo y era que los predios a los márgenes de la riera eran privados y por tanto no podíamos recorrerlos. Así que solo nos podíamos basar en las ortofotografías que teníamos para tratar de sacar información. Entonces lo primero que empezamos a hacer fue tratar de marcar como esas zonas en las que veíamos como agrupaciones de árboles muy parecidas o agrupación de vegetación muy parecida y empezamos a contrastarla con catálogos de paisaje que ya existían sobre esta zona y empezamos a darnos cuenta que cuál era el tipo de vegetación que había en el lugar. Pero nos empezaron a surgir muchas dudas y es porque si ustedes ven, bueno, esto es una riera, pues la riera simplemente conforma como una especie de cauce, pero habían como unas montañitas y no entendíamos por qué en una misma montaña pues cambiaba tan abruptamente entre un tipo de vegetación y la otra. Entonces fue cuando empezamos a ponerle como capa sobre capa de información en la que empezamos a entender que el régimen, por ejemplo, solar, influía muchísimo en qué tipo de comunidades arbóreas habían en el lugar. Entonces empezamos a encontrar esta coincidencia con el porte arbóreo, con las horas de luz que tenía cada lado de la montaña. Entonces, a este lado, por ejemplo, nace el sol en este lugar y su trayectoria es más o menos de extremo a extremo. Entonces, estos lados de la montaña tenían más horas de luz, mientras que estos tenían mucho menos. Entonces, así podíamos darnos cuenta que realmente había una correspondencia entre el tamaño de árboles que nosotros veíamos y el tamaño de vegetación que veíamos cuando era el poniente, que era muchísimo más baja. Pero no solamente vamos a hablar sobre las cosas que pasan alrededor del paisaje, sino también en quienes lo habitan. Entonces es muy importante hacer la lectura sobre quién lo compone, qué lo modifica, qué lo determina, como todas las otras que hemos hablado, pero en este caso nos vamos a centrar también en la lectura de quiénes habitan ese territorio. Entonces, vamos a hacer una relación más o menos entre biotopos, que son como esos pequeños ecosistemas que tienen unas características específicas que lo podríamos agrupar, y
de la biocenosis, que sería esa relación entre el biotopo y los animales que habitan allí. Hago un paréntesis porque una de las ideas más popularizadas sobre el diseño de paisaje es que siempre hay que hacer una aportación masiva de material arbóreo, o pues dicho coloquialmente, de plantar árboles a diestra y siniestra. Y muchas veces darnos cuenta de cuáles son pues como las especies que viven allí nos permiten entender cuáles deberían ser también las acciones que nosotros deberíamos tomar sobre el territorio. Y muchas veces la aportación vegetal puede llegar a ser mínima y probablemente lo que necesitamos es simplemente ajustar el mantenimiento o incorporar a veces material pétreo o hasta material en descomposición. Entonces vamos a ver. Esto es una ciudad cerca de Barcelona que se llama Cornellà. Es bastante fácil de identificar. Este es su centro urbano. Esto es como una pastilla de equipamientos que tiene. Y estas son unas parcelas de cultivo y de celdas que dejaron como en reserva. Esta es una vía interurbana gigante. Estos son unos carriles de tren que pasan por su territorio y el margen del río que comparte con otra ciudad que se llama Samboy. Entonces, desde el ayuntamiento se planteaba hacer un tratamiento de recuperación de los márgenes y un proyecto de manejo ambiental para las celdas de cultivo y de reserva. Entonces, desde aquí la lectura fue diferente como al acercamiento que tuve para los otros proyectos. Y en este, por ejemplo, lo primero que se hizo fue identificar el catálogo de biotopos que existían y tratar de caracterizar algunos de los más importantes, reconociendo la vegetación que había en ellos. Entonces, al lado izquierdo ustedes pueden encontrar como una serie de biotopos que se podían ver en el lugar y pues en 4 de ellos, por ejemplo, se determinó cuáles eran las especies que nosotros veíamos en ellos. Y luego se hizo una recopilación de toda la fauna que pudimos apreciar en el lugar, pero también de toda la fauna que había en literatura que aparecía en algún momento, porque en este lugar vienen muchas especies migratorias. Entonces, si ustedes ven, está la fotografía del animalito, su nombre, pero también en qué periodo del año hay avistamiento de ese animal. Pero a la izquierda hay dos puntitos, entonces no sé si recuerdan que aquí los biotopos tenían esos puntitos. Y ven que la mayoría tiene 2 o más puntitos de biotopos. Esto significa que nosotros tenemos que empezar a entender como paisajistas que nosotros no solamente vamos a plantar porque sí, sino que vamos a empezar a plantar con sentido y pensando en cuál es esa fauna que vive allí y que probablemente esa fauna para desarrollarse necesita más de un biotopo, porque nosotros tenemos que asegurar siempre que todos estos animales van a tener comida, cobijo y reproducción, y probablemente ellos, estas 3 cosas, se hagan en biotopos diferentes. Un caso para explicarlo bastante fácil es con esta especie que se llama buteo buteo, que es como una aguilita ratonera, y ella para anidar, para nidificar y para vivir necesita lugares muy altos, árboles muy altos, y para cazar necesita praderas y lugares como tipo humedal. Entonces, si nosotros a saco tratáramos de poner árboles en el margen del río, lo único que estaríamos haciendo es dificultarle la caza o la alimentación a esta especie. Y es una especie que es protagonista en este lugar, entonces estaríamos sacándola del territorio y probablemente la pondríamos como en riesgo. Entonces, cuando empezábamos a hacer eso, con cada una de las especies, empezamos a encontrar que había como una especie de matriz entre ellas, unas dinámicas que compartían. Y eso nos daba pie a ver que el territorio realmente tenía esas características y que estaba como muy relacionado entre sí. Entonces, la aportación que se hizo para este proyecto fue menor, lo que se hizo fue como un mantenimiento del margen y una aportación vegetal mínima que realmente estaba acorde, no solamente con esas especies, sino con las bandas que aparecían a lo largo del margen del río. Y vincular los animalitos, pues no es tan descabellado. Este es un proyecto que hizo la oficina para la que trabajo. Es un parque a las afueras de Barcelona, en una ciudad que se llama Esplugas del Llobregat. Y
Entonces ya no se necesita quienes poden este terreno, pues porque son realmente las ovejas las que salen a pastar y a organizarlo. Y hay otro proyecto, este es súper interesante, este es en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, que si tienen un momentico lo pueden googlear, el video creo que dura solamente 2 minutos o así, y cuenta cómo la reintroducción de los lobos pudo cambiar eh, como la trayectoria de un río. Y esto explota la cabeza, cómo un animal puede cambiar la trayectoria de un río. Pues bien, los lobos se fueron de este territorio, no recuerdo en este momento la razón por la cual se fueron, pero una vez desaparecen del territorio, pues empiezan a, o sea, los lobos cazaban antes ciervos, entonces una vez se van los lobos, pues los ciervos empiezan a multiplicarse, y al multiplicarse lo que hacen es invadir espacios que antes pertenecían a otras especies, y atraen a otros que, como los coyotes, que eran los únicos que medio controlaban la cantidad de ciervos que había. Una vez se vuelve a reincorporar los lobos a este lugar, los coyotes se van, se merma la cantidad de ciervos que había, empiezan a volver otra vez pequeños mamíferos, pero también nutrias, pero también peces. Y lo interesante es que las nutrias, por ejemplo, empezaron a hacer presas. Y entonces en las presas pues empezaban a generarse como lugares aptos para que se diera la vida de anfibios y de algunos peces, que atraía al mismo tiempo osos. Pero el hecho de que crearan presas hizo que los ríos fluyeran por otro lugar. Entonces, toda la incorporación de un lobo pudo cambiar al final la trayectoria del río, pues gracias como a estas presas de las nutrias. Súper bonito, mírenlo. Entonces, lo bonito del paisaje es que al ser multidisciplinaria y de ver de todos los saberes, pues alienta mucho la curiosidad y realmente todas las lecturas que se pueden hacer del paisaje son innumerables, pues porque pueden venir de cualquier parte. Les traigo esta imagen de este mosquito porque es como el recuerdo más lindo que tengo de una de las primeras clases que hice cuando estaba en mi maestría. Y es que la profe nos dice, bueno, chicos, ¿y ustedes saben por qué los mosquitos solo los pican en la tarde y en la noche? Y todos estábamos como, no entendemos. Claro, es cuando empiezas a meterte en este mundo del paisaje, empiezas a entender que todo está relacionado y que todo pasa por algo. Y es que lo que le pasa a estos mosquitos, así como le pasa a otros bichitos que tienen las mismas características de alitas, es que sus alas son muy frágiles, si bien son transparentes, y si salieran a mediodía, pues el sol abrasador simplemente les quemaría las alitas. Estos bichos tienen que esperar hasta la noche para poder salir y picarte. Y eso es muy lindo, es una historia muy rara pero muy bonita, porque te empieza a hacer pensar que todo está conectado y que esas son esas lecturas que se tienen que hacer. Entonces, como ven, las lecturas pueden partir de todo y no solamente se centran en el observar. Entonces esto te genera como preguntas de, y listo, ¿y cómo leen el paisaje los ciegos? Entonces me voy a permitir compartirles un video, es una propaganda que hizo Ford y bueno, no me están pagando ni nada por el estilo, pero realmente esta propaganda es bastante bonita, así que pues veámosla. Vamos a ver si soy capaz de mostrárselas. Denme un segundo. No importa que no lo entiendan, que no entiendan inglés, simplemente como que revisen qué es lo que está pasando. Estas son como unas personas ciegas. Bueno, aquí les están preguntando qué sería lo que les interesaría ver si pudieran hacerlo.
y este es el rollo que... Bueno, me muero, esto es bellísimo. Y pues nada, este es como el final de mi presentación. Quería dejarlos con esto y muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias, Lina. Muy interesante la perspectiva de hoy. Bueno, nada, yo creo que Luis, tú moderas esta parte de preguntas y los profesores, pues claramente del vertical. Pues Lina, muchas gracias. Muy interesante todos los conceptos que nos mostraste hoy y sobre todo el enlace, porque aparentemente todos los conceptos son como muy puntuales, pero a su vez van amarrados con un tema de escala, vas amarrados con un tema de vegetación, vas amarrados como con unos temas de sensibles de ver el paisaje, unos temas ecológicos, y pues obviamente nos ratifica el tema de que en el paisaje pues todas las relaciones deben estar conectadas. Y eso es un proceso donde estamos en este momento en el taller, como que los análisis deben estar amarrados, las propuestas deben estar amarradas, y que creo que todos los elementos, si uno lo ve por sí solos, pues no tienen la fuerza que tienen cuando están en integración. Entonces, muchas gracias por tus conceptos, creo que fue muy chévere, y ese video final realmente nunca lo había visto, bastante interesante. Muchas gracias. Y aparte de este, por favor, miren el de el parque de Yellowstone de los lobos, es increíble, me encanta. Eso. Bueno, si alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud, anotación, abrimos como esta parte para que le pueda preguntar directamente a Lina su anotación. ¿Nadie? Yo tenía una duda. Dale, Natalia. Qué pena. Es que cuando comenzamos a combinar los biotopos con la flora, luego la concatenación de esos, con la fauna, perdón, la concatenación de los requerimientos específicos de cada especie de fauna en cuanto a biotopos, y luego que queremos tener diferentes tipos de animales, ¿cómo hacemos para cruzar toda esa información y lograr, o sea, eso sí o sí nos va a dar como resultado el paisaje que necesitamos si queremos tener, por ejemplo, aves, gusanos y sapos, por decir algo? ¿Cómo hacemos para hacer ese cruce asertivo y que luego me termine, que el resultado sea aves, gusanos y sapos, por decirte un ejemplo? Sí, no sé si me hago entender. Pues más o menos, vamos a ver si soy capaz de explicarte lo que pasó con este proyecto. Obviamente, para motivos de la charla lo simplifico mucho y les doy un pequeño ejemplo, pero esas son horas y horas de, bueno, me voy a ir, voy a dejar a un lado un momento esa necesidad de todos de voy a hacer ese diseño y me voy a poner netamente a investigar. Entonces, pues hay que entender que la primera parte de cualquier tipo de proyecto es puras horas invisibles, eso significa puras horas de silla y de estar investigando.
Entonces, realmente hacer como este catálogo de cuáles son las especies que vienen allí, pues obviamente nos podían salir muchísimas de ese catálogo, pero teníamos que priorizar como algunas. Entonces, lo interesante es empezar a ver que cuando se genera esta relación, es muy probable que muchos compartan los mismos biotopos para hacer ciertas cosas. Entonces, si veíamos los humedales, en los humedales se dan estos sapitos de los que hablas tú, pero probablemente las ranas necesiten de mosquitos, entonces necesitan lugares en los que se retenga el agua para que los mosquitos puedan salir y se los puedan comer. Entonces, ya sabes que una de las acciones que vas a tener que hacer sobre el territorio es generar cerca de las plantitas donde, bueno, como estos humedales donde se van a hacer las ranas, también unas partes donde se pueda estancar realmente el agua. Pero también necesitan, por ejemplo, pequeños mamíferos lugares para reproducirse y ellos se reproducen como en una especie de cavernitas dentro de la tierra. Entonces, si tú ves que por acción de movimiento de tierras o así se perdieron todas esas cuevitas, pues ya vas a saber que eso es lo que es una de las acciones principales que vas a tener que hacer. Entonces, simplemente empezar a ver, a preguntarle a cada una de estas especies qué es lo que necesitan para estar contentos, vas a darte cuenta que probablemente te da una malla muy parecida a lo que había antes de cualquier tipo de perturbación humana. Y esto es bastante fácil como de contrastar esa información. Entonces, realmente lo que tú tienes que hacer es tratar de incentivar que los procesos que vayan a pasar luego de paisaje lleguen a tal punto en el que todos ellos se sientan bien. Entonces tienen que recordar que todo es escalar y que pues hay una sucesión ecológica. Entonces, si tú necesitas árboles grandes, probablemente no los vayas a poder plantar grandes de 3, 5, 7, 10 metros, porque va a ser no solamente muy costoso, sino casi imposible. Entonces, lo que vas a tener que hacer es pensar cuáles son esos árboles que tienes que aportar y de qué tamaño llegan, por ejemplo, el vivero. Probablemente llega de 1,20 m. Entonces, ya sabes que vas a tener que esperar un montón de años para que esos árboles estén grandes. Esos árboles que necesitan, necesitan de sombra. Entonces vas a tener que aportar unos árboles primero que le den sombra a esos árboles y que probablemente luego se retiren y se replanten en otro lugar, pero le den sombra a esos árboles para que puedan surgir. Entonces, cuando vos empezás, como una cosa siempre te va a llevar a la otra y te va a llevar a la otra y te va a hacer como un mundo de nuevos conocimientos. Pero simplemente leerlo, o sea, darte la oportunidad de leer esas cosas te va a dar la información, no necesitas inventártela. No sé si respondí algo de lo que me estabas tratando de preguntar. Sí, me entiendo. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Yo por acá tenía dos preguntas, mientras Dale. los estudiantes y todo el mundo procede, pues. Hola Dina, ¿cómo estás? Hola, bien, Bienvenida otra vez. muchas gracias, Paulo. Bueno. Una pregunta era como un poco, o bueno, una era algo que me recordó ese último video que presentaste, el de los invidentes, acerca como de este efecto sinestético, pues. Y también en algún lado vi una noticia que había pues un experimento científico, pues, que se trataba de coger ese efecto sinestético y llevarlo como a un dispositivo que te permitía, por ejemplo, oír los colores, por ejemplo, o ver pues los sonidos, pues, ¿sí me entiendes? Invertir los sentidos. Eso me pareció súper interesante, me recordó eso, pues no era una pregunta, sino como un observador. Y lo otro era una pregunta ya más disciplinar, era en estos ejemplos de proyectos que vos has trabajado, eh, 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 ¿cómo es la composición disciplinar pues para llevarlos a cabo y qué tanto, porque tiene mucho como pues tiene mucho desarrollo, ¿no? De desarrollo quiero decir, de investigación, tiene mucho también me imagino que componen un proceso también, puede ser largo, no sé, porque requieren investigación, entonces, ¿cómo han sido, o según lo que veo, pues, cómo han sido? Bueno, es súper interesante esa pregunta porque, claro, nuestra base es arquitectura. Entonces, Ujú. cuando uno
cuando uno empieza a crearse como un modelo de cómo abordar los proyectos desde arquitectura, pero cuando uno llega al paisaje se da cuenta que es un mundo totalmente diferente y que uno se tiene que reconfigurar como paisajista. Entonces, claro, tú antes, cuando vas a desarrollar un proyecto, probablemente tenés muchas horas solo de dibujo tuyo y de diseño tuyo, pero para vos poder hacer una línea en paisaje, tuviste que haber hablado con una cantidad de gente increíble. Entonces, por ejemplo, lo que nos pasaba con la Riera de San Clemente, que era este lugar que no podíamos visitar porque los predios eran privados, las primeras personas con las que nosotros hablábamos eran los campesinos que nos decían que ellos usaban la riera seca, pues cuando en los periodos secos, como camino para llevar a su ganado. Y ellos nos empezaban a contar eso, como que, ah, bueno, pero lo que ustedes ven aquí no es un camino realmente, esto aquí, esto se llena de agua, bueno, como cosas así. Entonces, luego empiezas a ver como, ¿y esto por qué es así? Porque hay estas piedras. Entonces, necesitas a alguien que te hable sobre qué pasa debajo del suelo. Recuerden que el paisaje no es solamente lo que pasa de la cota cero hacia arriba, sino que es de la cota cero hacia abajo. Entonces, necesitas de un geólogo para saber cómo es la composición de la tierra, para saber si es muy arenosa, si es francolimosa, bueno, y eso da unas características especiales, pero también necesitas de una persona que sepa de hidrología para saber cómo funcionan los ríos. Y entonces cuando vos, por ejemplo, aún siendo urbanista, si vos no tenés en cuenta que vas a necesitar a una persona que te cuente cómo funciona el río de la zona en la que vas a interactuar, pues no te vas a dar cuenta que los ríos normalmente tienen como unos periodos que se llaman periodos de retorno, que son que cada cierto tiempo pues suele haber una avenida muy grande de agua gracias a que hubo una lluvia o algo así, y se termina desbordando el cauce y entonces genera como unas distancias en esa llanura aluvial en la que suele pues haber mucha agua, y si vos metes a gente allí, pues es muy probable que todas estas personas empiecen a tener problemas porque se les inunda sus casas o porque pierden toda la inversión que hicieron en ese territorio. Entonces necesitas a una persona que sea pues que conozca sobre hidrología, pero también necesitas una persona que te enseñe sobre movimientos oceánicos o sobre mares, porque si no entiendes que, por ejemplo, el mar de Barcelona no tiene esta eh, como cambio de marea que tiene, por ejemplo, el Atlántico, entonces no puedes, porque casi siempre es estático y no podrías entender, por ejemplo, que hay una cosa que se llama la ley de Brun, que lo que intenta contar es que las playas tienden a regular el perfil que tienen y que si hay algo que pasa y tú incorporas tierra en algún lado, pues ella lo va a sacar y lo va a poner en otra parte porque siempre va a intentar tener ese mismo perfil. Entonces, si tú no tienes a alguien que te lo explique, quedas en las mismas porque no sabes qué va a pasar ahí. Pero si no tienes un historiador, entonces no te vas a dar cuenta qué es lo que está pasando atrás. Entonces, si le vas sumando y le vas sumando, pues necesitas a un botánico que sepa cuáles son las especies que hay ahí, pero un etnólogo para que sepa cuál es la fauna que hay allí. O sea, se alimenta de muchas cosas. Entonces, esta parte, pues todos estos proyectos, realmente la primera parte, que es súper de investigación, no es de investigación de tú solo, sino de investigación de ir a preguntarle a todas estas personas qué es lo que pasa ahí. Entonces, esto es como una cosa muy bonita que nos enseña el paisaje y que seguramente va a servir para el oficio de arquitecto, porque entonces el arquitecto cuando ya tiene como una sensibilidad del paisaje, va a ir a preguntarle a la gente que vive allí, y cómo es este lugar, y qué es lo que pasa aquí, qué es lo que más te gusta, qué es lo que has visto, a cuánto llueve, cada cuánto, hasta qué horas hay luz. Por ejemplo, en Europa lo que pasa es que hay periodos que normalmente corresponden con verano, que el sol se pone a las 10 de la noche. Si no entiendes esto, pues no vas a poder diseñar bien para, no sé, una casa para que tenga calidad y comodidad. Entonces, como que entender que tienes que beber de un montón de gente antes de que aparezca la primera línea de diseño es importante. Sí, y me respondiste la otra que tenía también precisamente exacto, es en qué punto precisamente aparece eso, porque previamente habrá hasta algo, bueno, no tan intuitivo, pero de alguna manera un arranque, pues.
Entonces sí, ok, de acuerdo. Es Gracias. casi como si fuéramos una especie de, de directores de cine. Yo sé que es muy creído, pero es como, oye, que tú tienes información sobre esto, pues muy bien, entonces tú eres el director de fotografía. Que tú tienes información de esto, Claro, listo, tú te encargas de vestuario y así. sí, no, exacto. De hecho, la pregunta iba intencionada también hacia que hemos comunicado un poco también con Orlando y con Gustavo en el taller también, que somos alguien que está bebiendo pues de un montón de fuentes también. Gracias. Ve, y muy chévere la exposición, muchas gracias. Pero y sobre todo hay una cosa súper linda que pasa con el paisaje y es que vos podés también meter mucho de lo que te gusta y del background. Y entonces, por ejemplo, si a vos te gusta la música, pues el paisaje puede absorberlo. Si a vos te gusta mucho, no sé, los colibríes, pues entonces intenta meterte por ese lado. O sea, como que buscar cosas que a uno le den curiosidad y que le gusten mucho y a partir de ellas empezarlas a canalizar también para estudiar el paisaje. Sí, es un modo de conocimiento particular. Gracias, Lina. ¿Alguna pregunta? Por aquí veo. Otra A ver. pregunta. Lina. Listo. Sí. Bueno, Lina, muchas gracias. Pues muy chévere. Creo que justo, o sea, vos estás muy preciso a lo que estamos tocando en estos momentos en el taller. Y bueno, me quedaron retumbando las frases de las canciones que habías puesto en las imágenes. Muy chévere. Yo tenía una pregunta con respecto al tema que hablabas en uno de esos subtemas, el tiempo, del desarrollo del tiempo de los proyectos. Con esto de lo que mostrabas de las sucesiones ecológicas, ¿cómo se planifica un proyecto de paisaje teniendo pues como tanto nivel de incertidumbre? En tu experiencia, ¿cómo son esos procesos de planificación y anticipación de ciertos aspectos? Bueno, tu chico es Desvin sin duda alguna. Él tiene algo que se llama Jardines en Movimiento y es que él lo que dice es que si tú logras hacer un paisaje que pueda gestionarse a sí mismo, entonces lo habrás hecho como paisajista. Y entonces lo lindo de esto es que él entiende bastante bien cuál es la flora y la fauna que hay alrededor y es la réplica de estos modelos lo que lleva a poner en su proyecto. Perdón, no es Desvin, es Gilles Clement, perdón. Y entonces, lo interesante es que cuando él propone este tipo de cosas, pues estás entendiendo que nunca va a haber una imagen final y que realmente la deriva es algo que tienes que meter dentro de tus proyectos como una parte esencial. Entonces, como les decía al principio, nunca vamos a diseñar una foto final del paisaje, sino que este puede llevarte a otros límites que jamás habías pensado. Entonces, por ejemplo, él empieza incorporando una vegetación, pero cuando va y toma las fotografías un año después, aparece vegetación que él ni siquiera incorporó, sino que un pajarito la trajo y ahí está. Pero si la toma 5 años después, es que ya no se parece en nada a lo que sembró. Entonces, tener este tipo de flexibilidad cuando uno diseña, pues es bastante rico porque luego te asombras un montón de cuáles son esos resultados que alcanzas a ver en tu vida. Lo que pasaba, por ejemplo, con bueno, hay lo que les estaba contando ahorita, como cuando una especie necesita, por ejemplo, de sombra para poder crecer, entonces cuando tú empiezas a pensar que vas a ayudar a que ese paisaje termine transformándose en algo, pues puedes adelantarte y empezar a sembrar ciertas cosas para que eso se dé. Por ejemplo, en la Riera de San Clement, nosotros teníamos que hacer una aportación de vegetal en una zona que estaba erosionada. Y entonces si nosotros no hubiéramos entendido como lo que estaba pasando allí, probablemente hubiéramos sembrado árboles. Y claro, el problema es que si uno siembra árboles en un río que luego va a coger una velocidad tremenda y un caudal tremendo, pues estos árboles probablemente se van a despegar y van a terminar dañando el vidrio de alguna casa. Entonces, nos tocaba incorporar vegetación que se muriera en un año, porque en un año iba a volver a crecer el río.
Entonces ahí ya sabíamos que teníamos que poner material anual o material o plantas que tuvieran bulbos que una vez se eliminaran, pues volvieran a rebrotar. Entonces, uno se puede adelantar un poquito, pero realmente el resultado final es que uno nunca se lo imagina. Vale, gracias, Lina. Bueno, ¿algún otro se anima a hacer alguna pregunta? Puede ser del taller, puede ser una inquietud, puede ser genérica, puede ser de la exposición. A ver. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, primero a felicitar a Lina, muy chévere la exposición, Qué bueno que como te muy haya clara, y gustado. yo creo que ese tema del paisaje es algo que nos envuelve a todos y nos incumbe a todos, y qué bueno que desde el taller se puedan, digamos, generar ciertos lineamientos, pues para que los estudiantes puedan tener esa vinculación desde muy temprano, el tema de la arquitectura, pues con todo lo que se relaciona al paisaje. Y de pronto, haciendo como una acotación a lo que preguntaba Gustavo, creo que se llama, si alcanza a ver el nombre por ahí, de hecho, la misma Universidad del Valle es un claro ejemplo de ello, de lo que estaba explicando ahora Lina, y es que cuando Lida diseñó, si uno ve, digamos, como los catálogos de ella y la vegetación que propuso, y ella diseñó unos parámetros y unos lineamientos para la universidad. Pero si tú le preguntas muchísimos años después a esta época, ella te va a decir, yo no me imaginaba, ¿no? La cantidad de vegetación y toda la exuberancia que se iba a quedar, y que fue algo que ella a lo mejor no tenía previsto desde el inicio, porque eso pasa con el paisaje. Entonces es algo muy bonito porque en el tiempo hay cosas que tú no puedes controlar porque es la misma naturaleza, pero que al final te dan otros resultados, y eso conlleva a que de pronto haya se creen otros nichos, otros ecosistemas, ¿sí? Partiendo de lo que ya hay. Entonces, eso es algo bien interesante porque al final uno puede proponer unas especies sobre un lugar, pero vas a los pocos años y vas a encontrar otras asociaciones, claro está las primarias, pero luego esas otras que se van eh, encontrando, ¿sí? O van llegando otras, otros caminos que se van cruzando. Entonces, eso es lo bacano del paisaje, que vos desde un inicio, aunque no tenés controlado todo, de alguna forma siempre te sorprende. Entonces, hay cosas que vos prevés como paisajista, pero hay otras que sencillamente no puedes controlarlas. Más sin embargo, la responsabilidad como paisajistas es eso, o sea, poder mirar hasta dónde sí podemos empezar a generar esa asociación de ecosistemas, y eso luego qué nos va a generar en un futuro. Muchísimas gracias. Qué bueno, mira, con respecto a lo que me dices y hablando también como lo que decía Gustavo, realmente uno lo que podría, pues como poderse acercar al territorio de manera como de algún tipo de acción que me permita a mí tener como algún tipo de control, sería como unas fases y proyectar unas fases como a cierto número de años. Entonces, esta imagen yo ya se las había mostrado, probablemente el grupo de Luis probablemente ya recuerda como esta imagen, pero todo va pasando como por fases. Entonces, este también es de Jules Clement y entonces, de Desbing, perdón, estoy con ellos dos trocadísimos hoy, de Desbing. Y entonces él lo que hace es que la intención que tenía sobre un parque era hacer como que la persona que lo caminara tuviera una sensación específica en este lugar, y era que se incorporara como dentro de un bosque y que llegara a una especie de claro de bosque donde genera una estancia. Entonces, él en la primera intervención, pues plantea como unos árboles de cierto tamaño, porque son los que se vienen desde el vivero, y entonces lo que hace es que para poder dar esa sensación de claro de bosque, como cuenta con unos recursos de un arbolado, con una medida pues muy acotada, lo que hace es sembrar muchísimo y muy cerquita. Entonces, a medida que van pasando los años, él va yendo a este lugar y lo que hace es extraer ciertos árboles para que darle paso como a que los árboles puedan empezar a desarrollarse y a crecer, y a medida que van creciendo, pues él va generando o va liberando más bien el espacio hasta que al final pueda tener esa imagen que él buscaba o que él quería conseguir.
estos árboles que él eliminó de acá, pues fueron como puestos en otra parte. Pero lo mismo pasa con el proyecto que les mostré de Fresh Kills Park, que también el proyecto, pues cuando uno trata de trabajar en un vertedero, pues uno no hace el proyecto tan y simplemente aterriza en el lugar, sino que también es un proyecto, son proyectos que requieren de muchísimo tiempo y que te van dando como la posibilidad de empezar a controlar ciertas cosas. En el caso de los vertederos es que hay que sanitizar los espacios y hay que renaturalizarlos. Entonces va a ir por fases. Les voy a mostrar una imagen, esperen un segundito, de justo esto que les digo de Fresh Kills Park, que es como una especie de fases. Denme un segundito, les comparto otra vez pantalla. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el parque que les estaba mostrando ahorita de Fresh Kills Park. Y entonces él empieza con esta intervención, bueno, con este terreno, y él empieza a generar como una especie de fases. Y entonces organiza por fases qué es lo que tiene que pasar en tantos años. Entonces miren que él, por ejemplo, está planeando una intervención del paisaje de 1 a 40 años. Entonces imagínate, estás en un proyecto que mínimo va a durar 40 años. Entonces los proyectos de paisaje son así, probablemente te superen en tiempo o en existencia, pero se van a tener que seguir desarrollando, gestionando o de alguna manera mediando para que se dé de una buena manera esa sucesión ecológica primaria que vas a poner ahí, perdón, secundaria que vas a dar ahí. Laura Carrillo hace rato levantó la mano, no sé si ella quiere hablar. Sí, sí, ella era la que era la siguiente. Laura. Sí, hola Lina, súper buena la charla, lo que decían ahorita los profes, como muy apropiada al taller. Yo no sé si hablaste previamente con ellos o fue revelación divina. En fin, lo que quería contarte era que estamos trabajando un cerro en Cali, que ahorita precisamente que hablabas de todo ese trabajo interdisciplinar, pues nos tocó irnos como devolvernos en la historia, literal como en los siglos de la historia de la ciudad, y nos dimos cuenta que es un cerro que ha sido como atacado en cuanto a, primero en deforestación por muchos años, porque era el combustible con el que trabajaba la ciudad, y es como el cerro más cercano, entonces como por cercano era el primero. Y cuando las cosas avanzaron y la ciudad creció económicamente, como que una de sus fuentes de riqueza era el carbón, entonces después lo atacaron como por carbón y con minería. Total, han sido como 130 años más o menos erosionando la montaña. Entonces yo me preguntaba como que en qué fase de la sucesión ecológica está. A eso súmale los incendios que hacen a propósito o muy sospechosos. Entonces como que en qué parte de la sucesión ecológica está si todo el tiempo ha estado atacada y se evidencia como en el tipo de paisaje porque ya no la ves como que en las fotos históricas se ve siempre como con esas heridas en la tierra y no ves como una densidad boscosa importante, como que en qué parte estaría ese ciclo, o se quedó así para siempre, o qué rayos. Bueno, Laura, no se va a quedar así para siempre, pero mientras sigan habiendo perturbaciones antrópicas, está en el estado cero de la sucesión secundaria. O sea, mientras que sigan habiendo cosas que maltraten el terreno, que cambien la estructura de la tierra o que simplemente hagan que la vegetación se vaya perdiendo, pues va a estar en el estadio cero. Em, Más que identificar en qué periodo de sucesión está, la idea es pensar qué acciones tengo que hacer yo para tratar de recuperar este paisaje y para que al menos él solito pueda empezar a recuperarse. Entonces, probablemente si ha sufrido de minería, puede darnos indicios que el terreno pues, sí ha modificado su estructura. Entonces, es muy probable que encontremos vegetación que nos pueda dar pistas que tienen minerales pesados el terreno y que probablemente toda la vegetación no va a servir allí. Entonces, bueno, yo después les dejo un link de un PDF súper bueno que hay y es que a partir de esas pioneras
nosotros podemos identificar fácilmente qué es lo que hay abajo antes de tener una relación con un geólogo que probablemente les sea un poquito más complicado a ustedes encontrarlo en este momento y que les diga cuáles son esas condiciones del terreno. Pero con esta cartilla más o menos uno se puede dar cuenta si uno identifica la especie que hay en el lugar, pues qué es lo que está pasando y tratar como de mitigar. Nunca vas a cambiar por completo, sino que vas a pensar en que vas a mitigar y que vas a buscar que ese lugar sea resiliente. ¿Qué significa resiliente? Que si vuelve a pasar algún tipo de perturbación, pues tenga la posibilidad de volver a empezar. ¿Y cómo se hace eso? Pues no haciendo monocultivos, o sea, no diciendo, bueno, si esta zona era un pino, entonces voy a poner 10.000 pinos porque estarías haciendo un monocultivo, sino tratar de incorporar bastante material. Y pues nada, yo creo que todo está ligado a la restauración, entonces trata de buscarte bastante información sobre cómo se restauran lugares que han sido fuertemente colapsados por minería. No sé qué tipo de minería es, puede ser minerías extractivas como madereras o puede ser minería de metales pesados, entonces tienes que ver también qué tipo de minería es en la que estamos hablando. Y no, Carbonífera, sobre todo. y no se va a quedar así, siempre va a evolucionar. Dale, muchas gracias. No, gracias a ti, querida. Ok, Laura, ¿algún otro? ¿Alguna otra pregunta? Yo aprovecho, yo siempre he tenido una duda, yo aprovecho para hacer un comentario, pregunta, pues, Elina, ya que está. Es un poquito macro la pregunta, la idea es que es una opinión más que una pregunta, es, pues que si uno siempre ha visto grandes proyectos pues en Europa, creo que uno ve grandes proyectos de espacio público y de paisaje que tienen que ver más con el tema del cuidado de los espacios naturales, y parece que en Colombia, al parecer, pues eso está muy poco tocado, o la rentabilidad que puede para un gobierno tener espacios naturales, no estoy hablando de parques, sino como de espacios naturales que las personas puedan irse a distraer o a hacer alguna caminata, pues está muy poco en Colombia versus lo que está pasando en el mundo. En tu opinión, en lo que has vivido y has conocido, pues fuera de Colombia básicamente, y lo que está en Colombia, así en términos muy gruesos, vos cómo es el panorama de Colombia en el sentido del paisaje, más enfocado a un paisaje pues que es un compromiso más con el tema ecológico y natural que más que con el tema del espacio público como tal. No sé si me hice entender un poquito cómo es tu Bueno, opinión, como has visto las dos partes, como qué Luis, crees que mira, nos falta o qué sí, podemos apuntar te voy en a tipo de responder proyecto. esto porque esto ha sido como una, pues como una pregunta que yo también me he hecho bastantes veces y toca muchos temas. El primero es un tema político y en eso pues prefiero no meterme en una conversación con 68 personas que estamos pensando diferentes. Pero si sacamos ese tema de ese componente que es bastante fuerte, pues nos podemos dar cuenta que realmente dentro de nuestro territorio pasan cosas muy interesantes y es que tenemos unos pioneros a nivel latinoamericano de personas que están siempre pensando en el paisaje. Entonces, no es gratuito que haya invitado a Catalina, hay personas como Luis Pérez, creo que es de aquí, creo que... eh, hay mujeres súper importantes como la gerente de Lali. Bueno, hay como un montón de redes también que las estamos liderando desde Colombia, pero que también están en toda Latinoamérica, que lo que hacen es repensar nuestro territorio y mirar. Nosotros siempre estamos como pensando en Europa y siempre pensamos como que lo que ellos están haciendo es lo que se debería hacer. Pero si nos miráramos un poquito el ombligo, nos daríamos cuenta que muchas de las estrategias que ellos están en este momento incorporando dentro de sus parques, pues nosotros ya las hemos tenido desde hace mucho tiempo. Simplemente tenemos que volver a ser como intuitivos y ver cuáles son esas prácticas que nosotros estábamos haciendo desde el territorio. Realmente pensar que el territorio nos puede dar muchas ventajas es como, o sea, es según la creatividad que tengamos. No solamente pensar en el paisaje o en este caso que tú ponías en los parques públicos como una especie de ocio para las personas, aumenta su calidad de vida, sino que también aparte
el hecho de reforestar o revegetar también incorpora otras cosas que normalmente no son como tan ampliamente comentadas, pero que hacen mucho bien, y es que realmente los árboles pues son sumideros de CO2, o sea, ellos consumen CO2, entonces pues a más árboles, más CO2 y más CO2 que atrapan y pues más oxígeno que le dan al planeta. Entonces, por ejemplo, tener este tipo de servicios ecosistémicos eh, como que podrían potenciar muchísimo nuestra capacidad de desarrollar parques. Hay, por ejemplo, el desarrollo de una alga y nosotros tenemos, por Dios, dos salidas al mar, así que podríamos tener bastante esto. Y las algas también son súper buenas haciendo de sumideros naturales, pero también de producir energía. Entonces, hay que explorar todo lo que nos da la vegetación y todo lo que, pues como las maneras extrañas que nos da la vegetación y la fauna, como para desarrollar nuestros propios paisajes que cumplan con las necesidades tropicales. Por ejemplo, yo ahorita les contaba sobre una riera seca, pero nosotros realmente ríos secos tenemos muy pocos. Entonces, pues a nosotros ese conocimiento, por ejemplo, no nos es útil a nosotros. Entonces, diseñar parques fijándonos en cómo se hicieron allí, pues realmente no dan respuesta de nada de acá. Entonces, bastaría más como mirarnos un poquito el ombligo y ver que lo que nosotros tenemos si nosotros sabemos leerlo, pues nos da ideas más claras sobre cómo tendríamos que intervenir en el territorio. Hay un video súper bonito que no sé si se acuerdan que antes habían como una especie de microciclo de cines que pasaba en las salas de Cine Colombia antes de aparecer las películas. Y uno de esos mini cortos que pasaban ahí se llamaban Los Obligados. Y esta historia es súper bonita porque es como un pueblo del Pacífico que cuando los niños nacían, pues les quitaban sus ombligos y los enterraban y allí sembraban una palmera. Eso es una práctica que probablemente nunca la vas a escuchar en Europa y que realmente lo que produce es como un arraigo súper grande al territorio. Entonces, por eso les digo, es más de mirarnos nuestro ombligo, más de mirar qué son las condiciones de tierra que tenemos y poder aprovecharlas para que nos digan cuáles son las directrices de ese diseño de paisaje que tenemos que empezar a hacer nosotros. Hay algo bueno a nivel de leyes y es que cada vez más se necesita una incorporación al equipo de diseño de paisaje, un paisaje de diseño de parques, un paisajista. Y pues vamos paso a paso y poco a poco se va entendiendo que la labor del paisaje pues es bastante importante y tiene un impacto súper fuerte en nuestra calidad de vida. Claro, Paola Andrea nos dice algo por el chat y es completamente así. Sí, por eso les decía que probablemente me tengo que apartar un poco del tema político porque pues es bastante fuerte lo que sucede en Colombia, sobre todo con las personas que defienden la naturaleza. Pero bueno, esos son temas políticos en los que yo personalmente no me quiero meter. Eric está levantando la mano, no sé qué quiere decir. Erika, Hola, buenas noches. que yo no veo cuando levanta la mano. Buenas noches, ¿cómo Erika, están? Erika. ¿Sí, me escuchan? Sí, Eric, Sí, perfecto. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, Eric, Erika, escuchamos. perfecto. Eric. Ya no te escuchamos. No sé, Creo que se le fue la señal. Bueno, mientras que él puede recuperarlo, pues Liliana tenía algo que decir. Eric, pero creo que la respuesta, la pregunta es más desde el ámbito de la academia, pues como hablé al comienzo, me interesa revisar desde la escuela, desde el departamento de proyectos, esas líneas temáticas que pues ha crecido y como que se ha demostrado un poco en los trabajos de los egresados. Y pues los intereses de los estudiantes. ¿Cuáles son los principales retos para la formación de un arquitecto del paisaje? Hola, hola, esta pregunta es bastante
bastante difícil porque, claro, depende totalmente, como tú lo dices, es una pregunta totalmente académica y responde justamente a cuál es la misión y la visión de, como la posición de la universidad. Entonces, dependiendo cuál es la posición y lo que tú esperas que sea el perfil profesional de tu alumno, pues van a ir dirigidos a eso los contenidos. Entonces, por ejemplo, hay varios tipos de máster. Entonces, por ejemplo, el que yo hice es un máster universitario que es de 8 horas diarias, pero también hay másteres de paisaje que solamente ocupan 3 o 4 horas, 2 días a la semana, o sea, puede ser tanto desde horario como de contenidos. Yo creo que lo importante, que debería ser como el centro líquido de todos los paisajistas, tendría que ser entender que hay una relación entre lo que tú lees y cualquier acción que vayas a hacer. Siempre es lectura, acción, lectura, acción. Y que probablemente tienes que ser completamente humilde para poder recibir información de donde menos la esperas y completamente creativo para poder utilizar todas esas herramientas que tenés y vincularlas dentro de los proyectos. No sé si eso es lo que esperabas escuchar de mi parte, pero creo que hay que tener como una posición muy crítica sobre cuál es nuestro papel dentro de, como del impacto que le hemos causado al ecosistema terrestre, pues a todos los ecosistemas terrestres, quiero decir, y, y qué podemos hacer como para tratar de mitigar todas esas cosas. Yo creo que no vamos a salvar el planeta, pero nos vamos a acercar bastante. Pues vamos a ponernos una truza y tratar de hacer lo mejor que podamos, pero yo creo que esas son como las cosas de todos los oficios, o sea, si le dices a un psicólogo cuáles son las cosas, pues ellos también van a intentar salvar el mundo tratando de que nos equilibremos mentalmente, y si le preguntas a un médico, pues va a tratar de salvar vidas, pero es simplemente que te enamores tanto de ese oficio que encontres la manera de ayudar lo mejor que puedas y que hagas las cosas de la mejor manera que puedas para tratar de mitigar todas las mismas acciones que nosotros como especie le impactamos al planeta. Muchas gracias. Eric Santiago, ¿estás por ahí? Voy a intentarlo. Hay problemas como de conexión, pero lo intentaré. Pero sí ¿Se te escucha? oímos, ya te oímos, sí. Sí, Eric, te escuchamos. Listo, bueno, no. Creo que será más a manera de comentario y esperando como el comentario de vuelta de parte de ustedes, y tiene que ver como con esa inquietud de intentar descifrar aquella condición del paisaje antes de la colonia en un paisaje pues particular de Hispanoamérica y puntualmente de Bogotá. Eso es muy curioso porque pues han pasado siglos y uno muy difícilmente se puede aproximar a cómo debió ser esa imagen en algún momento. Y la pregunta o el comentario pues tiene que ver primero si existen bibliografía que haya tomado este tema como para entenderlo, y segundo pues también radica es como en la pertinencia que esto tendría en la lectura desde el paisaje contemporáneo. No sé si se entiende Bueno, Eric, no sé si el te voy a res- comentario. no sé si voy a responderte algo sobre eso, pero sobre literatura de cómo era el paisaje bogotano, no tengo pues como muchas referencias. Pero, pero había una cosa súper interesante que nos contaba un restaurador de paisaje que ya llevaba como mucho tiempo trabajando, y es que tampoco la idea del paisajista tampoco es volver al estado cero, porque pues como ves, realmente hay una sucesión ecológica y como te desvinculas como de qué es lo que vaya a pasar al final, porque no lo sabes, no sabes cómo se va a transformar ese lugar, pues no puede ser tu meta intentar llegar a lo que había antes, ¿sí me entiendes? O sea, no siempre esa va a ser la solución, no siempre va a ser la solución volver a lo que había antes. Hay, por ejemplo, un lugar cerca a donde les estaba mostrando lo de la Riera Seca, en la que se hizo un trabajo también de restauración, o sea, más como hacia el nacimiento de esta riera. Y en ese trabajo, esta persona nos contaba que
ese lugar históricamente había sido un lugar de pinares, o sea que había muchos pinos. Pero en ese momento habían pasado unas perturbaciones, habían pasado varios años, pero la comunidad que se instaló allí fue una comunidad de encinas, o sea, no sé si, bueno, es de encinas, que son como unas especies de belloticas. Bueno, es un árbol bastante bonito, es más bien de porte bajo, no tan alto como los pinos. Pero la comunidad estaba súper bien. Entonces, si vos tuvieras que intervenir sobre ese territorio, la pregunta sería, ¿vos tumbarías todas las encinas y volverías al pinar? ¿Para qué si realmente las dinámicas han cambiado tanto y ahora lo que se lleva de moda en ese lugar es ser una encina y esa encina pues ya está relacionándose bastante bien con la fauna y el resto de la flora que hay por ahí? Entonces no siempre la idea es volver a lo anterior, pero sí tenerlo en cuenta para saber de dónde viene y qué probablemente pueda llegar a pasar a futuro. Listo, muchísimas gracias, sí. Eric, y siempre está el libro de Mutis sobre lo que vieron en la exploración cuando vinieron, entonces no sé cuánto quieres devolverte en el territorio. Sí, todo eso es bellísimo. Y las acuarelas de Humboldt, bueno, no sé, es también inquietudes que van surgiendo por ahí. Pero muchas gracias, es claro. Bueno, en el chat tenemos una pregunta, entonces la voy a leer. Hola Lina, muchas gracias por la charla. Una pregunta un poco fuera de contexto. ¿Cómo se debería concebir el paisaje en zonas sin vida? ¿Cómo se está planeando en la Luna o en Marte en un futuro? Entendiendo las diferentes asociaciones y funcionamiento de la misma naturaleza de la Tierra y su relación con el hombre. ¿Actualmente existe literatura respecto al tema o se está discutiendo en el ámbito laboral? Muchas gracias. Buah, querido, este tema del universo me encanta un montón. ¿Te imaginas cómo serían robots paisajistas? Porque probablemente eso es lo que pase, lleven Mars a, bueno, lleven como robots a otros planetas y sean ellos los que les toque empezar de cero. A ver, si vos sos capaz de leer el paisaje en la Tierra, vas a tener que entender que hay muchas cosas confabulan para que este se dé. Ahora, todo lo de las exploraciones en otros planetas, pues van a depender obviamente de lo que pase en esos otros planetas. Entonces, pues realmente es meterle muchísimos recursos a que una cosa se parezca a la nuestra y la posición realmente sería si es necesario invertir todo ese dinero en otros planetas cuando podríamos arreglar el nuestro. No sé. Obviamente eso siempre va a estar sobre la mesa, como cuál es la filosofía de hábitat que tenemos como especie humana. Pero, pero wow, estos temas son deliciosísimos. ¿Has visto que China, por ejemplo, estuvo tratando de poner fresas y de poner algodón en la luna? Esos temas son brutales, pero pues se quedan simplemente en qué los investigadores están tratando de hacer allá para simular las características de la tierra y poder producir semillas que son de la tierra. Entonces, pues este tema tiene como un fin bastante truncado y dependemos completamente de los estudios que hagan y por más que se ponga sobre la mesa cuál es nuestra concepción filosófica de ello, pues mientras que se resuelven esos temas, bueno, venga, pongámonos a trabajar porque aquí hay mucho que hacer. Listo, bueno. Gracias, Lina. Gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta o ya vamos cerrando el día de hoy? Juan Sebastián, pero tengo que decirte que amaría la ¿Alguien idea más de por ahí? ver a... Juan Sebastián, amaría la idea de ver un extraterrestre sembrando árboles. No, no te puedo decir cuánto desearía tener esa imagen en mi cabeza. Bueno, entonces, no, yo creo que ya es momento de cerrar este espacio. Profe, Espero, pues, profe, ver que sea perdón. todo el tiempo. ¿Qué pasó? Bueno, Alina, que por favor no se olvide de compartirle de pronto la cartilla al profe Luis para que nos la pase a nosotros, por favor. Gracias.
De una, ya se las mando. Bueno, No te preocupes. listo. Entonces, no, Lina, ya hemos ocupado tu tiempo, llevamos 6 a 7, llevamos 1 hora y 40 minutos, casi para las 2 horas de charla. Entonces, Liliana, yo creo que es momento de ir cerrando como el tema de mi parte. Más sinceras agradecimientos por siempre compartir tu conocimiento, pues por darle las herramientas a los estudiantes y a todos los que han escuchado aquí, pues de cierta manera para aprender un poco de paisaje. Yo creo que tenemos mucha riqueza a nuestro alrededor, que es muy chévere entenderla y entender mucho de esos patrones y sobre todo pues usarlas como en los espacios que nosotros podemos crear para nosotros mismos sin afectarla. Entonces creo que es un aprendizaje largo que creo que todos los que estamos aquí de alguna u otra manera nos interesa. Entonces, mil gracias y siempre bienvenida por este espacio. Muchísimas gracias por por haber confiado de este espacio, de lo que tenía por decir. Muchísimas gracias por haberme invitado a todos los profesores. Muchas gracias a todos los que hablaron. Espero que los que se hayan quedado callados, si tienen dudas, me las hagan a través de Luis. Y muchísimas gracias a Catalina y a Daniel Tello por haberme apoyado bastante y estar aquí aguantando conmigo en esta charla. Muchas gracias, Lina. Gracias, Lina. Bueno, chaito, que Gracias. estén muy bien. Chao, Hasta chao. luego. Gracias. Wow. Y la próxima hay que escuchar a Catalina Montoya. Buah, les explotaría la cabeza, en serio. Tengo una pregunta, Lina. ¿Tu set fue pensado? ¿Perdón? ¿Tu set fue pensado? ¿Tu set? No, O sea, tenés un saco blanco y está así brillando y Solo se te ve la cabeza. flotando. oh, perdón, no, fue totalmente al azar. No, perdón, no sé, es súper bacano. O sea, parece pensado. Bueno, muchísimas gracias a todos y Chao. espero verlos pronto. Bueno. Chao. Chao, chao. Feliz noche para todos. Gracias. Pues, Muchas gracias.